Bueno, yo creo que ha llegado el momento de empezar esta maravillosa conferencia. Vamos a hablar hoy sobre las leyes de retorno y recurrencia. Bueno, entonces esta conferencia tiene como propósito enseñarnos todo lo relacionado con estas dos leyes: la ley del retorno, la ley de la recurrencia. Entonces va a ser muy interesante. Ojalá que al final de la intervención cada uno le quede muy claro qué es un retorno, qué es una recurrencia y cómo se pueden llegar a trascender estas dos leyes que son leyes mecánicas. Bueno, entonces vamos a empezar la conferencia con esta frase, una frase del maestro Samael que dice: un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada ni trabaja dentro de sí mismo, si no transforma radicalmente su vida, está perdiendo su tiempo miserablemente. Entonces vamos a empezar con esta frase. En esta frase vamos a resumir toda la conferencia. Entonces vamos a explicar por qué si nosotros no transformamos nuestra vida, pues lamentablemente estamos perdiendo el tiempo, porque la vida es un regalo que se nos dio con un propósito que es limpiarnos, modificar nuestras malas conductas, eliminar nuestro propio ego. Bueno, entonces vamos a hablar sobre dos leyes. Vamos a hablar primero que todo sobre la ley del retorno y luego hablaremos de la ley de la recurrencia. Entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que es la ley del retorno. Re quiere decir volver y torno quiere decir girar. Entonces esta es una ley que la vamos a encontrar en la naturaleza. La encontramos, por ejemplo, en la Tierra, como gira alrededor del Sol y llega un momento donde retorna a su punto de partida original. También eso lo podemos encontrar en la Luna, que aproximadamente dura casi 3-4 semanas en girar alrededor de la Tierra. Hay unos retornos más grandes como los que hace el Sol por todas las constelaciones. Entonces, que si no estoy mal son como 33.000 años. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todo está en constante giro. Absolutamente todo. Hasta el mismo planeta, en su movimiento de rotación, está haciendo retornos. Entonces retorna de nuevo la noche, como en este momento que acá en Colombia está retornando la noche, y pues posiblemente a las 5:30, si no pasa nada raro, pues a las 5:30 de la mañana retornará el día. Entonces siempre estamos en constantes retornos. Bueno, ya teniendo claro qué es esta ley, que la ley del retorno simplemente nos dice que es girar constantemente. Entonces la mayoría de las personas piensan que la vida es lineal. O sea, ¿qué quiere decir lineal? Que en un punto empieza la vida y en otro punto termina con la muerte. Pero esto es falso. No tenemos que ver la vida de forma lineal, tenemos que ver la vida de forma circular. Entonces, como esta ley rige todo en el universo, nosotros no somos la excepción. Entonces miremos este gráfico para que lo tengamos más claro. Cuando una persona nace, acá apenas sale del vientre, entonces se dice que empieza a girar, empieza un retorno, empieza a crecer su niñez, adolescencia, ya juventud, posteriormente adultez, vejez, decrepitud y muerte. Es un estado natural de todos los seres humanos, de todo lo que existe, pero si entendemos muy bien esta ley, ¿qué creen que pasa después de la muerte? Acá nos lo muestra muy bien este gráfico. Podemos ver que acá nuestra parte espiritual, nuestra chispita, pues es conectado a una vida nueva y vuelve y nace. Y vuelve y gira. Y vuelve y crece, vuelve a sus etapas de juventud, luego adultez, luego vejez, luego decrepitud y luego vuelve y muere. ¿Y qué creen que pasa cuando vuelve y muere? Pues vuelve y gira.
Entonces, la ley del retorno, lo primero que nos dice es que después de que se muere, vuelve y tiene que nacer, como lo podemos ver acá en este GIF que ustedes pueden ver de fondo. Entonces, si ustedes ven acá, entonces pueden ver cómo acá el anciano muere. Hay un ángel que se llama el ángel de la muerte que ustedes ven acá a mis espaldas, y después aparece un ángel que se llama el ángel de la vida y le da la vida al niño para que vuelva y nazca, y posteriormente después vuelve y muera y después vuelva y nazca. Entonces, esa es la famosa ley del retorno, del eterno retorno. Bueno, acá hay algo muy importante explicar, y es que nosotros no vamos a estar siempre retornando como humanos. Tenemos la oportunidad y nos dan 108 existencias como humanos. Estas 108 existencias nos las dan para intentar trascender esta ley. Son 108 oportunidades. De ahí la razón por la cual el collar del Buda tenía 108 pepas. La representación de nuestras 108 existencias. Bueno, tal vez muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y qué sucede después de que se dan las 108 existencias? Digamos que acá morimos, nacimos una vez, luego el mismo proceso, morimos y nacemos 2 veces, 3 veces, 4 veces, 100 veces, 107, 108 veces. ¿Qué pasa cuando se terminan las 108 existencias? Pues se cumple otro retorno, que es que vamos a retornar a las infradimensiones. Retornamos al reino animaloide, vegetaloide, mineraloide, y luego volvemos a girar en la rueda del samsara. Eso lo vimos en la conferencia número 8, espero que lo tengas muy presente. Entonces, esto que ya estamos hablando acá es un retorno más grande, que es retornar de nuevo al reino mineral, luego al reino vegetal, luego al reino humano, y cuando volvamos al reino humano nos volverán a dar 108 existencias, o sea, por ley del retorno, y en esas 108 existencias intentaremos trascender esta ley del retorno, escapar de los constantes nacimientos y muertes, y si no logramos escapar, entonces volveremos a bajar a la involución o al infierno, a las infradimensiones, a limpiar los defectos que no quisimos eliminar a las buenas, se tendrán que eliminar a las malas, y posteriormente volveremos a crear defectos en el reino evolutivo y volveremos a ser humanos. Entonces, nosotros vamos a tener la oportunidad de retornar en la rueda del samsara 3000 veces. Lo que quiere decir es que si multiplicamos 3000 veces, que son los giros que podemos dar en la rueda del samsara, multiplicado por 108, podríamos decirlo así, que vamos a tener la oportunidad de tener 324.000 oportunidades con cuerpo físico humano para trascender esta ley. Pero no es necesario girar tantas veces para trascender esta ley. ¿Sí? Sí, como lo veíamos en la frase del inicio de la exposición, si empezamos a modificar nuestra vida, entonces la podemos aprovechar para escapar de esto que se llama la ley del retorno, que es los constantes nacimientos. Entonces, como les iba comentando, si se da la 108 y no salimos de esta ley, cuando nazcamos en la 109 volveremos a retornar, pero como un animalito, y se muere el animalito y vuelve y nace el animalito, y vuelve y muere, y vuelve y nace, y vuelve y muere, y así todas las chispas estamos conectadas a esta ley, la ley de los constantes retornos y recurrencias. Entonces, no es como la mayoría de las personas lo creen, que uno muere y todo se acaba y ya. No, uno se muere y vuelve y nace. Bueno, estudiemos un poco cómo se da este proceso de los retornos. Cuando la persona muere, como lo vemos acá en esta gráfica, la mayoría de las personas lloran, es un cuerpo, pero lo cierto es que ahí no está la persona. La persona estaba siendo juzgada en unos juicios. Dependiendo cómo le haya ido a sus juicios, él irá a un lugar que se llama el limbo.
El limbo es el lugar donde esta chispa tiene que esperar que se den las condiciones para volver a nacer. Es bueno que sepamos que en el limbo una chispa puede esperar 500, 200, 300 años, dependiendo. Aunque en estos momentos los retornos se están haciendo muy rápido a causa pues, de que muchos ya lo saben, se viene un fin de raza. Entonces ahorita los en el limbo están esperándose más o menos 4 o 5 años. Bueno, cuando ha pasado el tiempo para que se den las circunstancias para volver a nacer, entonces esta chispita desde ese limbo empieza a generar como una marea astral para que los padres se lleguen al coito sexual, y cuando están en el coito sexual pues aparece un ángel que se llama el ángel de la vida, y él es el que hace que se engendre o que se fecunde el óvulo con el espermatozoide. Sí, hay la razón por la cual han habido casos donde han utilizado hasta métodos anticonceptivos y aún así se da el embarazo. Y eso se da porque la Madre Divina o ese ángel de la vida, que es una parte de la Madre Divina, es el que decide en qué momento nace un niño o no. Mientras el fetico está en la barriga, no se ha dado el retorno. El retorno se da en el momento exacto en el que el niño inhala su primer aliento de vida. Es en ese momento donde él retorna la chispa a la tercera dimensión. En ese momento él tiene la conciencia despierta y sabe y comprende todo lo que se le viene en esa vida, porque por ley de recurrencia que lo vamos a vivir, ya hay un destino vivido. Pero no solo va a retornar la esencia, la conciencia de ese niño, sino también van a retornar estos señores que ustedes pueden ver acá. Perdón. Van a retornar también nuestros defectos. Entonces, en determinada edad, van a empezar a meterse, gracias a la personalidad, los defectos a ese niño para hacerlo cometer los mismos errores que desde antaño venimos cometiendo. Bueno, ya para pasar a explicar un poco lo que es la ley de la recurrencia, vamos a hablar de algo que vale la pena entender, y es que una cosa es el retorno y otra cosa es la reencarnación. Entonces, ¿qué es el retorno? El retorno es que simplemente la persona muere y tiene que volver a nacer. Muere y tiene que volver a nacer, obviamente viviendo un destino. Eso es el retorno, eso es lo que nos toca a nosotros. Ahora, ¿qué es la reencarnación? La reencarnación es un proceso donde una persona que tiene un altísimo nivel de conciencia, tiene un 99% de conciencia, ya es un maestro, él decide morir y decide nacer en la familia que él lo ha decidido. Entonces, la reencarnación son para seres con altos niveles de conciencia, como por ejemplo el Maestro Jesús, que él decide reencarnar él escoge sus padres y en las condiciones que va a nacer, como también reencarnó Siddhartha, que es el maestro Buda, y así diferentes seres logran, cuando llegan a la maestría, ellos deciden nacer en determinadas condiciones, ¿sí? A nosotros no reencarnamos, nosotros retornamos. A nosotros, por la ley del karma, la misma ley es la que escoge los padres que vamos a tener y las circunstancias que tenemos que vivir. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la ley del retorno. ¿Cuál es la idea de hablar de esta ley del retorno? Que tengamos de pronto como claro la necesidad de escaparnos de esta ley, de este constante nacer y morir, nacer y morir. Hay que escaparnos de esta ley. Para eso tendríamos que aprender a utilizar los tres factores. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda parte de la conferencia. Vamos a hablar sobre la ley de la recurrencia. Entonces, ¿qué es la recurrencia? Como ustedes lo pueden ver acá, re quiere decir, como ya lo hemos comentado,
volver, y currencia quiere decir ocurrir. Entonces, la ley de la recurrencia nos dice que todo vuelve a ocurrir. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Que las escenas de las vidas pasadas, las tragedias de las vidas pasadas, las comedias de las vidas pasadas, las tenemos que volver a vivir en esta existencia. ¿Listo? Eso es la ley de la recurrencia. Todas las cosas malas y hasta las cosas buenas que se vivieron en la vida pasada se van a volver a programar en esta existencia. ¿Y por qué se da eso? Porque nosotros cuando retornamos, cuando volvemos a nacer, nacemos con estos defecticos que ustedes pueden ver acá. Entonces estos defectos ya vienen programados para cumplir unas citas. Gracias a esto, la ley divina se garantiza que se cumpla siempre lo mismo. ¿Y por qué se tiene que repetir siempre lo mismo? Porque es como un examen que si uno no pasa, vuelven y se lo ponen a ver si aprende. Y si no aprende, pues vuelven y se lo ponen. Y así nosotros no estamos viviendo cosas nuevas. Nosotros siempre estamos repitiendo lo de la vida anterior. Bueno, esto vale la pena que lo profundicemos un poco más. Vamos a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de una vida trágica de una persona. Vamos a poner un ejemplo, digamos que nace una persona y a la edad de, no sé, de los 10 años, se me ocurre a mí, tenía unos defectos ladrones y él empezó a robar. Y digamos que a los 12 años lo cogieron y lo castigaron. Hay personas, por ejemplo, que les quemaban las manitos cuando roban. Por ejemplo, acá en Colombia eso es una costumbre que se da mucho en los pueblos, que si un niño o alguien roba, le queman las manos. Bueno, entonces eso le pasa a la persona. Digamos que a la edad de los 25 años se conoce con una persona y adultera con esa persona, se enamora profundamente y pierde su matrimonio. Bueno, después, a una edad más adelante, se separa esa persona con la que adulteró. Digamos que a los 40 años cae en bancarrota y más adelante, a causa de un estado de sufrimiento, se suicida. Digamos que esto sucedió en la existencia 106. Es un ejemplo hipotético. Entonces, cuando la persona muere, va al limbo. Si tiene la conciencia dormida, él sigue pensando que está vivo, pero después de unos 4 o 5 años vuelve y nace. Cuando vuelve y nace, los defectos del robo a la misma edad justa, digamos a los 10 años, vuelven y se activan para que él en esa nueva existencia, que es la 107, vuelve y roba. A la edad de los 18 años vuelve y se conoce con la esposa, pero a los 22 vuelve y se conoce con la misma persona y vuelve y adultera. Más adelante vuelve y se separa de esa persona. Después tiene su negocio y después vuelve a caer en bancarrota. Y más adelante tiene la recurrencia y vuelve y se suicida. Eso fue la existencia 107. Pero luego viene para la existencia 108, que digamos, vamos a poner este ejemplo que es este. ¿Qué creen que va a pasar en la existencia 108? Pues los defectos se van a asegurar que a la misma edad justa empiece a robar, para que vuelvan y le quemen las manos. A la misma edad justa vuelve y se enamora de la misma persona, y a la misma edad justa vuelve y adultera y vuelve y daña su matrimonio. Y a la misma edad justa, digamos que haya sido por estar en apuestas, vuelve y se activan los defectos de las apuestas, vuelve y cae en bancarrota, y a determinada edad vuelve y se enferma, y para salir de ese dolor prefiere el suicidio y vuelve y se suicida. Entonces esta es la ley de la recurrencia. Lo que quiere decir es que nosotros no estamos viviendo nada nuevo, siempre estamos repitiendo lo mismo. Y esa es la razón por la cual muchas personas
logran experimentar algo que se llama déjà vu. Déjà vu quiere decir ya ha visto o ya ha vivido, una palabra francesa. Entonces, esos déjà vu se dan porque en momentos determinados nuestra conciencia alcanza a percibir que esas situaciones ya han sido vividas. Muchas personas dicen, no, eso fue amor a primera vista. Se cruzaron nuestras miradas y en ese momento quedamos flechados. No, no fue a primera vista. Les puedo asegurar que con esa persona uno ya lleva varias existencias conociéndose, enamorándose y viviendo un determinado tipo de circunstancias. Bueno, entonces esa es la ley de la recurrencia y así se va dando, se va procesando. Bueno, pero miremos algo que vale la pena estudiar, y es que nosotros no somos uno, sino somos muchos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si en la existencia anterior robamos 50 veces, tenemos una cueva de ladrones en nuestro interior. Y estos ladrones tienen 50 botines. O sea, por recurrencia, esos defectos ya tienen esas citas con esas personas y seguro vamos a caer allá. Bien, si caímos en la prostitución y digamos fuimos al prostíbulo 100 veces, 200 veces, entonces ya entre nosotros hay una casa de citas dentro de sí mismos y esos defectos tienen 100 citas con esas prostitutas. Entonces ya está en el destino que tiene que ir 100 veces al prostíbulo. Pero si fuimos asesinos, entonces tenemos, digamos que asesinamos 3 veces, 4 veces, bueno, digamos que estuvimos en una guerra y en esa guerra asesinamos 6, 7 veces, porque éramos buenos soldados, entre comillas, que eso es supuestamente un buen soldado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos recurrencia de esas personas con las cuales vamos a encontrarnos y posiblemente vamos a terminar en ese proceso de asesinato, o hasta por karma, que eso lo vamos a estudiar en la próxima conferencia, van a venir a asesinarnos. Pero hay un problema, y ese problema es que estos defectos cada vez son más grandes. Entonces, si habían 50 robos, como el defecto es más grande, ya no se va a contentar con 50 robos. Posiblemente va a robar 60 veces. El yo asesino ya no se va a contentar con los asesinatos que cometió, sino ya después se va a volver hasta torturador. Y el yo de la lujuria ya no fornicará ese número de veces, sino cada vez va a aumentar. ¿Y qué sucede cuando se repiten más veces estas acciones? Pues se generan consecuencias o karmas cada vez mayores. Entonces esa es la razón por la cual cada vez nuestra vida es un poco más agitada, cada vez es más llena de problemas, no termina a pasar algo cuando ya termina pasando lo otro, y es porque ya todo está programado y porque ya tenemos muchos defectos que tienen que cumplir esas citas. Bueno, ¿cómo se van a dar estas recurrencias? Esto vale la pena que lo estudiemos. Lo primero es que las citas se dan por algo que se llama la telepatía. Todo este proceso se da por debajo de la razón. ¿Qué quiere decir debajo de la razón? Que no nos damos cuenta, sino que nos van pasando. ¿Qué es la telepatía? La telepatía es la comunicación que ustedes tal vez pueden ver de los defectos míos que se comunican por unas ondas con los defectos de la otra persona. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que estas personas tienen una recurrencia donde van a pelear, van a discutir. Entonces, estos defectos se comunican y dicen, bueno, tenemos una recurrencia de pelea, nos vemos a las 3 a pelear. Así ellos se hablan. Nos vemos a las 3 a pelear, ahí tenemos nuestra cita y allá nos vamos a agarrar a las 3 de la tarde. Una vez ya se plantean ellos su cita, los defectos de ella por debajo de la razón empiezan a decir, pero esa persona sí es irresponsable, yo le presté esa plata
y nada que me la devuelve. O sea, empiezan a aparecer pensamientos en contra de la persona, pero ni siquiera se da cuenta porque empezó a pensar en eso. Uy, es que lo odio, yo me voy a separar porque es que eso no puede seguir siendo así. Y además hay que está todo raro. Entonces, ¿qué pasa? Todos los defectos empiezan a envenenarla y ella ni cuenta se da. ¿Pero por qué empezaron a envenenarse? Porque ya tienen una cita. Y de igual forma, los defectos de esta persona también empiezan a hacer su tarea. Entonces también los defectos de él empiezan a pensar, uy, pero es que últimamente cocina más feo, y es que no se arregla, y eso ya no me quiere, y eso todo el día con esa cantaleta, yo no sé qué hacer, y además de eso se la pasa criticando a la familia, no, esto yo no sé. Entonces, en esos momentos, se está dando por debajo de la razón, eso, y es un envenenamiento, perdón. Se empieza uno a autosugestionar sin que se dé cuenta. Simplemente empieza uno a hacerle caso a los defectos. Bien, lo mismo sucede en un proceso de adulterio. Esta persona empieza a pensar en la persona con la cual va a adulterar, no puede sacárselo de la mente, empieza a tener pensamientos cada vez que escucha una canción, se acuerda de la sonrisa, y igual, así esté casado, empieza a pensar en esa persona, en la infidelidad, pero eso se da por debajo de la razón. Entonces, ¿qué sucede? Como ya se pusieron la cita a las 3 de la tarde, esta persona ya va completamente predispuesta para pelear y él también. Simplemente le dice, hoy, ¿por qué cierra la puerta tan duro? Y nomás ese fue el detonante para que se dé la pelea, se puedan llegar hasta los golpes, se saquen todos los chiros al sol, mejor dicho, hasta hayan golpes, lo que ustedes quieran, como haya sido la recurrencia en la vida anterior. Sí, ahí estaba yo asesino, entonces ahí puede haber un asesinato. Así sean las recurrencias por debajo de la razón. Y de igual forma con el adulterio. Entonces, de tanto pensar, de tanto tener esos sentimientos, se encuentran, se hablan, empiezan con una pequeña palabrita por recurrencia y vuelven a adulterar. Y así se van dando todas las recurrencias que hemos tenido en nuestra propia vida. Otro de los aspectos que hace que nosotros caigamos en las recurrencias es nuestra personalidad. La personalidad, recordemos que es como esa fachada, mi forma de ser, si soy alegre, si soy feliz, si soy tímido, esa es mi personalidad. Y esa personalidad fue creada por los seres, por los maestros, y esta personalidad es la que nos va a ayudar a que se den esas recurrencias. Si voy a tener, por ejemplo, muchas recurrencias de tomar trago, mujeriego, pues posiblemente mi personalidad va a ser así muy extrovertido, cuchicharachero, que le va a gustar hablar con todo el mundo, y esa personalidad le va a ayudar para que se encuentre con las personas que se quiere encontrar. Si uno es muy callado, ensimismado, se va a encontrar con unas personas que son afines para que se dé ese proceso. Bueno, entonces esa es la ley de la recurrencia en la cual todos nosotros estamos sometidos. Solo si nosotros empezamos a auto-observarnos, vamos a empezar a mirar los resortes secretos que generan esas recurrencias. Bueno, ¿cuáles son los resortes secretos? Estos señores, que son nuestros yoes, son los resortes secretos de todas nuestras desgracias y de todas nuestras recurrencias. En el adulterio, estos fueron los males acompañantes que nos hicieron adulterar. En los estados de depresión, cuando cometimos el error de invertir nuestro dinero mal, ellos fueron. Hasta en los accidentes, un accidente automovilístico, un accidente de como que ustedes quieran, que de pronto hasta uno pudo haber quedado parapléjico. ¿Quiénes son los causantes? Pues esos señores que son nuestros defectos psicológicos. Y en el proceso de la telepatía igual. Entonces, es necesario aprender si verdaderamente queremos trascender estas leyes, porque es que es muy aburridor
Si alguien dice de pronto, ay, yo me quiero morir, pero ¿para qué se quiere morir si va a volver a repetir lo mismo? Va a cometer los mismos errores. No, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es aprender a trascender la ley del retorno y lograr trascender la ley de la recurrencia. Entonces, llegó la hora de hablar cómo se puede trascender la ley de la recurrencia y la ley del retorno. Bueno, para poder trascender esta ley, que es la ley de la recurrencia, no nos queda otro camino que practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, acompañado de las prácticas de la ciencia. Si nosotros estamos trabajando con seriedad en el trabajo interior, nuestro ser nos va a dar muchas pistas a través del desdoblamiento astral consciente. Esto ténganlo por seguro, porque nuestro Padre interno es uno de los más interesados en que nosotros no sigamos cometiendo los mismos errores. Y entonces Él, a través de lo que les comentaba, el desdoblamiento astral, nos va a dar guías. Entonces, eso es muy bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo nos puede mostrar que se viene una recurrencia? O sea, ¿cómo nos puede mostrar que vamos a volver a cometer un error que se viene dando desde vidas anteriores? Pues nos van a mostrar en el mundo astral, ojalá lo tengan muy en cuenta, el número 10. Entonces, cuando uno se sueña con el 10, significa que se viene una recurrencia. Bueno, puede ser la retribución, pero por lo general, casi siempre en la mayoría de los casos, a uno se le viene una retribución cuando uno hace cosas muy buenas, muy conscientes, pero en la mayoría de los casos el número 10 quiere decir recurrencia. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a esas señales que nos da la ley divina. A veces nos soñamos con el número 10 y vemos en esa experiencia que hay una pelea muy fuerte con alguien. Entonces ya uno sabe, tengo una recurrencia de ira. O bueno, me sueño con el número 10 y me veo adulterando, o digamos veo que alguien está siendo infiel. Entonces, por contrarios, tengo recurrencia de adulterio, tengo que tener mucho cuidado. Bueno, no, me muestran el número 10 y me muestran lleno de popó. El popó es codicia, dinero, con problemas de dinero. Entonces, yo ya estoy muy pendiente. ¿Listo? Entonces, lo primero que va a pasar es que si estamos trabajando nos lo van a decir. Si estamos trabajando en la transmutación sexual, recordemos que desde vidas pasadas vienen unos yoes a hacernos caer en las prácticas sexuales. Entonces también hay recurrencias de caídas sexuales, hay recurrencias de muerte, de enfermedad, de lo que ustedes quieran. Pero en el caso de la parte sexual nos pueden mostrar el número 16. Que nos estarían, primero nos muestran el número 15 en el mundo astral. Eso nos estaría diciendo que viene un estado de tentación y si no logramos solucionar eso, podríamos caer en el 16 y el número 16 es una caída sexual. Bueno, entonces ya teniendo de alguna otra forma, como claro, las formas como nuestro Padre, nuestra divinidad, nos va a mostrar a través del desdoblamiento astral qué recurrencias se nos pueden venir. Entonces, ahora sí es necesario empezar a aplicar los 3 factores. Lo primero es la muerte psicológica. Estos defectos son los causantes de que se den las recurrencias. ¿Qué pasaría si matamos a estos actores? Digo actores porque son los que van a hacer que cometamos o vivamos las mismas escenas. ¿Qué pasa si eliminamos esos defectos? Pues no van a haber actores para que se dé esa escena. Vamos a poner un ejemplo. Si digamos tenemos la recurrencia de la pelea con determinada persona, ¿qué pasa si eliminamos ese defecto de la ira? Pues no va a haber, primero que todo, con quien haya telepatía, y segundo, al no haber con quien haya telepatía, no va a haber con quien pelear. Entonces, si la persona elimina el defecto, trasciende la recurrencia. Si la persona elimina la codicia, entonces no va a caer en bancarrota, porque siempre va a estar en un estado de equilibrio, y no va a caer en esa situación.
Si la persona elimina el adulterio, si mata esos defecticos, pues no va a caer en esa recurrencia, no va a dañar su matrimonio. Si la persona elimina el defecto del suicidio, pues no se va a suicidar, porque ya no le va a hacer caso a los defectos porque ya no los tiene. Entonces, si uno no elimina el defecto, entonces no va a poder trascender estas recurrencias. Ahora, ¿cómo se eliminan los defectos? Porque sé que tal vez hay personas nuevas. Primero, para eliminar los defectos, tenemos que entrar en autoobservación. ¿Listo? Entonces, la autoobservación es dirigir la atención, estar muy pendiente de la mente, de la emoción y del sexo. ¿Listo? Eso es autoobservarse, estar atento a la mente, a la emoción, al sexo. Eso es autoobservarse. Cuando uno se autoobserva, puede empezar a escuchar a estos diablitos. Los puede escuchar muy claramente. ¿Cómo le dicen? Es que nos dicen, nos hablan en la mente. Nos dicen, ay, yo como que me voy a comprar eso. Y sí, digamos que ahí ya aparecen las ganas de gastar el dinero. Uy, lo odio. Por acá aparecerán otros pensamientos. El enamoramiento. Si la persona se autoobserva, puede sentir como esas maripositas que se ve acá. Eso es autoobservarse. Cuando uno se autoobserva, pues lo segundo que tiene que hacer es juzgarse, hacerse consciente que eso está mal. Y el tercer paso es esta petición. Madre Divina, mátame yo. ¿Listo? Si así hacemos con cada emoción, con cada pensamiento que quiere que caigamos en recurrencia, pues podemos trascenderlas. Ahora bien, si uno está en autoobservación, puede empezar a darse cuenta cómo hay cambios de psicología y así poder descubrir la telepatía. Si yo estoy muy tranquilo y de un momento a otro empiezo a tener pensamientos negativos hacia un familiar, hacia un hermano, hacia mi mamá, hacia la suegra, hacia el perro. Yo estoy tranquilo y de un momento empiezo a tener pensamientos negativos. Entonces, y estoy en autoobservación, de una vez ya puedo decir, uy, espere, se está gestando una recurrencia. Entonces, si empiezo a estar en ese estado de autoobservación, ya cada pensamiento que llegue voy, madre mía, mátame yo. A cada emoción de desagrado, madre mía, mátame yo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando me encuentre con esa persona, porque lo más probable es que las otras personas no practiquen la muerte psicológica y estén siendo influenciadas por esos defectos. Entonces, ¿qué sucede? Para pelear se necesitan dos. En este caso, como ya uno eliminó los defectos, la otra persona no va a encontrar con quién pelear. O sencillamente va a tener la voluntad para no caer en ese proceso de ira. Lo mismo pasa con el adulterio. Empiezo a pensar mucho en alguien. ¿Y yo por qué sigo pensando en esa persona? Y sigo pensando y sigo sintiendo. Entonces, si empiezo a eliminar esos defectos, no voy a caer en esa recurrencia. No hay otra forma. Es bueno saber que hay recurrencias muy fuertes. Y para lograr trascender esas recurrencias, no solo vamos a necesitar de la práctica de la muerte en marcha, que es esta que les estoy explicando, sino vamos a necesitar de la meditación reflexiva. Recordar escena, yo porque tengo esta emoción de adulterio, porque la tengo, entonces empiezo a reflexionar, voy eliminando todos esos defectos y así voy a tener más voluntad para trascender las recurrencias. Si no se mueren los defectos, así uno se esconda, así uno se vaya a la Conchinchina, allá se encuentran con las personas que se tienen que encontrar para que se cumpla la recurrencia. Bueno, el segundo factor se llama el nacimiento espiritual. Como ustedes pueden ver acá, cada vez que vamos diciendo madre mía, mátame yo, se va liberando la conciencia o la inteligencia que nos va a ayudar a no repetir lo mismo. Porque estas chispitas, como estuvieron encapsuladas desde varias existencias, ellas conocen muy bien el proceso. Entonces, estas esencias nos van a ayudar a que no cometamos los mismos errores. Pero en el nacimiento espiritual, que es la práctica del suprasexo, es necesario aprender a practicar la transmutación sexual. ¿Por qué? Porque a través de la transmutación sexual, estas esencias se empiezan a condensar en la médula espinal. Cuando las esencias se condensan en la médula espinal,
estos defectos no pueden volver a atraparlas, quedan como grabadas. Entonces es como si uno estuviera rebobinando la película. O sea, elimino los defectos, los fusiono en la columna y ya eso me asegura que no vuelva a vivir lo mismo. Entonces, por eso es tan importante el nacimiento espiritual. Si una persona no transmuta, no prende el fuego y no condensa esas energías, pues es muy probable que los defectos se revivan de nuevo y se den de nuevo las mismas recurrencias. Entonces, si uno empieza a hacer este trabajo de nacimiento espiritual, garantiza que no se repita lo mismo. Bueno, el tercer factor se llama sacrificio por la humanidad, y el sacrificio por la humanidad es ayudar a otros. Cuando vamos a empezar a hacer estos ejercicios de salir de las recurrencias, tenemos que pagar el salirnos de esa mecanicidad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros adulteramos, entonces en ese proceso de adulterio que se viene de vidas pasadas, nosotros le hemos generado mucho dolor a nuestro cónyuge, a nuestra familia y a muchas otras personas. Entonces la ley dice, ¿te quieres salir de la recurrencia? Sí, muy bien, pero págueme. ¿Y qué es págueme? Uno tiene que hacer sacrificio por la humanidad, ayudar a otros, y con ese dharma, que eso es así se llama el dinero que nos dan cuando ayudamos a otro, con ese dharma pagamos el dolor y el sufrimiento que le causamos a los demás. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que estemos practicando los tres factores. Hay recurrencias tan terribles que de muerte, de todo lo que ustedes quieran, y para poder trascenderlas tenemos que generar muchísimo dharma. Imagínense un karma de asesinato donde a uno lo van a matar o que uno va a matar a alguien y uno quiere salirse de eso. Bueno, uno mata su ira, su defecto de los celos, su defecto posesivo, digamos que sea una recurrencia por ese proceso. Bien, lo eliminó, pero hay una deuda, porque desde vidas pasadas debemos un muerto. Entonces hay que hacer mucho sacrificio por la humanidad. Por eso los invito a que se preparen, que se vuelvan instructores. Por ejemplo, nosotros tenemos unos horarios de fogueos, así los llamamos. Es unos horarios para las personas que quieran dar un paso más y volverse instructores. Eso genera mucho dharma porque hay muchas deudas kármicas a causa de estas recurrencias. Bueno, entonces esa es la forma como nosotros podemos trascender la ley de la recurrencia y la ley del retorno. Antes de eso, ¿qué pasaría si nosotros eliminamos todos los defectos? Todos. Y cogemos todas las chispitas de conciencia, todas, y las fusionamos en nuestra columna vertebral. Todas. Y además de eso, le enseñamos a el planeta cómo hacer lo mismo. En el momento en el que hagamos eso, trascendemos completamente la ley de la recurrencia. Y de igual forma trascenderíamos la ley del retorno. Es la única forma de escapar de los constantes nacimientos y constantes muertes. Y la única forma de seguir repitiendo los mismos errores es eliminando el ego. No hay otra forma. Aquellas personas que piensan que yo soy bueno y me voy a ir para el cielo, qué pena bajarlos de esa nube. La única forma de trascender esto es haciendo el trabajo. No hay otra forma. Si de pronto nos quedan por ahí unos 7 defecticos, 8 defecticos, pero el resto los matamos, lo siento. Tenemos que volver a nacer a terminar el trabajo. Entonces, por eso la invitación y lo que vamos a aprender en este curso es cómo en esta existencia vamos a hacer este trabajo, que es eliminar todos estos defectos, todos, fusionar toda esa energía que se libera en nuestra columna y apagar nuestras deudas kármicas. Cuando hagamos eso, ahí sí ya, si así lo deseásemos, con el 100% de conciencia, si quisiéramos volver a nacer, ahí sí reencarnaríamos. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, les dejo con esta frase. Así podemos liberarnos de las leyes del retorno y recurrencia y así hacernos libres de verdad. Bueno, entonces pues esa es la conferencia del día de hoy. Espero que haya quedado algo claro.
No me queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Conocimiento de sí mismo, Conferencias Conocimiento de sí mismo. También nos pueden seguir en las páginas de Argentina, de República Dominicana, en LATAM también, en Psicología Revolucionaria. Nos pueden seguir también en Conferencias Conocimiento de sí mismo. Y estamos abriendo un canal de YouTube también que se llama Conferencias Conocimiento de sí mismo en vivo, donde vamos a estar grabando todas estas conferencias para que ustedes las tengan de forma más asequible. Ahí en ese nuevo canal, que vuelvo y les digo, se llama Conferencias Conocimiento de sí mismo en vivo. También van a estar todas las prácticas que vamos a realizar. Mañana también hay una práctica en vivo. Si quieren hacer parte de nuestros grupos de WhatsApp, entonces nos pueden escribir a cualquiera de estos números. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí a algunas preguntas. Bueno, por acá veo que hay varias preguntas. Vamos a mirar qué preguntas hay. Oh, por Dios. Parece que sí hay preguntitas. Bueno, saludamos por acá a Nazaret, que también está conectada con nosotros. ¿Qué tiempo le queda a esta raza aria? Pues le queda muy poco, Ninfa, muy poco. Muy poco. Tú puedes averiguar, pero la verdad es que nos queda muy poco. Y ya se está viendo. Por ejemplo, este año va muy fuerte. Entonces, ahí es que aprovechar el tiempo. El maestro Jesús reencarnó. Sí, señor, él reencarnó como Jesucristo. ¿Sí? Se dice que el maestro Jesús anteriormente fue Moisés y después reencarnó como Jesucristo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú sabes si todos nosotros ya hemos pasado por la involución? Si ya pasamos de existencia 54, si ya habremos pasado el ciclo 1500, pues eso ya tendríamos que averiguarlo. Eso ya es muy personal, John. Tú lo averiguas con la barba del gnomo. Si por ejemplo tú ves que tu gnomo tiene la barba hasta más o menos hasta el centro sexual, ya significa que tu gnomo ha girado o ha retornado 1500 veces en la rueda del samsara, ¿no? Si por ejemplo tiene tu gnomo la barba como la mía, pues ha ido a la involución, yo le pongo por ahí unas 10, 7, 8, 10 veces. Entonces es un gnomito muy nuevito. Te puedo asegurar, John, que de las 54 existencias ya vamos para arriba, porque ya estamos en involución. Si estuviéramos de las 54 hacia abajo, estaríamos en alguna tribu oculta. Pero ya tendríamos que hacer la práctica del desdoblamiento astral para averiguar en qué existencia vamos de las 108. Pero eso ya es como muy personal, ya cada uno lo tendría que averiguar. Déjà vu, dice Lucy, sí, así se escribe. Gracias, Lucy. Ya explicamos que era el déjà vu, ¿cierto? Entonces, cada una de las parejas amorosas que hemos tenido en las vidas, ya las conocíamos de vidas pasadas. Sí, Isabel, así es. Y todos los problemas que tuvimos, si no hacemos nada, volveremos a vivirlas con esas personas. Así es. Sí, por eso uno cae profundamente enamorado. Y mira algo curioso, Isabel. A esta ley no le importa si la persona está casada o no está casado. A esta ley no le importa si es pobre o es rico. No le importa el estrato, nada. Si tienen una recurrencia, la persona queda completamente embobado y la cumple. Y si eran, por ejemplo, 2000 coitos sexuales, hasta que se den esos 2000 coitos sexuales, se da una ruptura a esa relación. Mecánicamente, ¿no? A menos que eliminemos los defectos y logramos trascenderla de forma consciente. Una pregunta, y mis disculpas por ella. No, tranquilo. De verdad que no quiero desviarme del tema, ni ser grosero, con respecto a que en la fecundación aparece un ángel. En una violación donde sucede la fecundación también aparece un ángel, y sumado a mí me comentaron, hay muchas relaciones donde el amor rige y sin embargo no pueden tener hijos. ¿Es acaso que este ángel no quiere estar presente? Bueno, Sadie, no, mira, no hay
no hay ninguna grosería ni nada. Y miremoslo así, digamos es una violación, la persona queda embarazada, el ángel de la muerte, perdón, el ángel de la vida decidió que ahí van a nacer ese niño. ¿Por qué? Porque ese fetico que se está fecundando ahí, por ley del karma, va a nacer sin un padre. ¿Por qué? Porque posiblemente en la vida anterior él o ella abandonó a sus hijos, entonces por ley van a ser sin un padre y en esas condiciones. El ángel de la vida en ese momento decidió que se den esas circunstancias. Por eso uno no es quien para abortar. Ahora, una pareja de pronto se quiere, se ama y quiere tener hijos y no puede. Eso es por karma. ¿Y cuál es el karma? El aborto. Segunda razón por la cual puede ser de vidas pasadas o de esta misma, ¿no? La otra razón es porque en la vida anterior la persona peleó mucho con los hijos, hasta odió a los hijos, fue un muy mal padre, muy mala madre. Entonces, si hay muchos problemas, cuando ahora sí quiere tener un hijo, no se lo dan para que aprenda. Eso que estamos hablando tiene que ver mucho con la ley del karma. Y el próximo martes vamos a hablar todo lo relacionado con eso. Pero eso es así. No es que el ángel de la vida no quiera actuar ahí. No, es porque hay un karma que esa pareja tiene que aprender para valorar a los hijos. Bueno, dice por acá David Salguero. Buenas, frater. Sin querer estuve oyendo su conferencia del retorno y la recurrencia. Usted menciona que el desencarnado después de 5 o 6 años retorna y resulta que el tiempo en el limbo era determinado por la falta del desencarnado. Unos más 100 años y otros inclusive dentro del tiempo de gestación. Buenas tardes, paz imperencial. Sí, esto está muy relacionado con la ley del destino. Entonces, la mayoría de las personas tardan unos 5 o 10 años en el limbo. Hay otros que los mandan más rápido, porque tienen que, en este momento, porque hay sobrepoblación, muchas personas se preguntan, porque había mucha gente represada en el limbo y ahorita todos los están sacando para que cumplan sus 108 existencias para que se pueda dar el fin de la raza. Pero antiguamente una persona podía durar 100, 200 años en el limbo para volver ahí sí a retornar. Bueno, Esperanza Correa nos dice, en esta existencia repetimos lo que vivimos en la existencia pasada, antepasada y en todas las anteriores, o se da algunos cambios, o es igual al anterior. Mira, Esperanza, es lo mismo, pero sí hay unos cambios. Se cometen cada vez más errores. Lo que te comentaba, ¿cómo empieza una recurrencia de asesinato? En la existencia pasada se cayeron mal. Luego en la que sigue se caen mal y se fueron a puños. Después se fueron a puños porque la ira cada vez es mayor, ¿no? Se fueron a puños y después a un hospital y después la muerte. Entonces, sí es la misma, pero cada vez se va agravando cada vez más porque los defectos son más grandes. Pero es la misma película con las mismas personas, fíjate. Por eso nos encontramos con aquel de unos es que se me hace tan familiar. Pues bueno, ahí está repitiendo. Leo, entonces las recurrencias también suceden en coordinación con la ley del péndulo. Sí, John, todo está ahí vinculado. La ley del péndulo también ayuda a que se den las recurrencias. ¿Qué finalidad tiene la recurrencia? La finalidad es lograr ver los yoes y eliminarlos. Si no los matamos en esta escena, la ley es misericordiosa y vuelve y nos pone una escena para que vuelvan y salgan los defectos a ver si los eliminamos. Todo es cuestión de aprendizaje, no hay otra razón. Si nosotros aprendemos y eliminamos los defectos, no se van a volver a dar esas recurrencias. Pero si no aprendemos, se tienen que seguir dando. Y el aprender quiere decir eliminar los yoes. ¿Listo? Porque muchas veces uno dice, no, yo ya aprendí a no ser bobo, ya no confiar en las mujeres, dice uno. No, si tiene el yo-yo de la lujuria, volverá a caer en lo mismo. Saludos desde Chile, dice Verónica. ¿Puedo compartir con primeras cámaras?
Claro, acá no hay cámaras, acá todos somos estudiantes del conocimiento de sí mismo y puedes compartir con nosotros lo que necesites. Janet dice, cierto, hasta la propia casa llegan a buscarnos las recurrencias. Sí, Janet, así es. Así uno se vaya de país, allá llegan y allá uno se las encuentra. Es más, por recurrencia uno se va para ese país para encontrarse con determinada persona que tiene una deuda. Jesús Cogollo nos dice que aprendamos Yujin. Es como un examen que nos los colocan una y otra vez hasta que aprendamos. Y solo con la práctica de los 3 factores apoyados de la ciencia podemos pasar el examen. Gracias, Jesús, así es. Si volvemos a un error que ya habíamos eliminado tiempo atrás, también sería recurrencia. Si volvemos al error, es porque no hemos eliminado el defecto. Pero si cometimos un error, matamos el defecto, no volveríamos a cometer el mismo error. Mientras el defecto esté vivo, la embarraríamos. Pero si el defecto está muerto, no la embarramos. Ahora, vuelvo y les digo, a veces uno dice, no, yo ya aprendí a no confiar a meter mi dinero en un pirámides. No, yo ya aprendí, yo no vuelvo a meter dinero en pirámides. No, ahí no se dio el aprendizaje. El aprendizaje se da cuando se mata el defecto de la codicia, el defecto de la plata fácil, el defecto de la envidia. De pronto uno metió el dinero porque vio que otros estaban ganando y estaba esperando esa pirámide que uno metiera su dinero para caerse. O sea, cuando están todos completicos los que tienen esa recurrencia se caen. Entonces, no, el verdadero aprendizaje se da en la muerte del yo. Cuando uno ya mata al yo, vuelven y le proponen un negocio de esos y ya el yo está muerto, entonces no lo va a aceptar. Igual con el adulterio, igual con la ira, igual con todo lo que quieran. No hay otra forma de aprender si no es matar el yo. Ejemplo, la persona deja de fumar un tiempo y vuelve a hacerlo. ¿Sería recurrencia? Sí, es recurrencia. En ese caso, no es que tú hayas matado el yo, simplemente por recurrencia también aparecen yoes buenos. Y dentro de esos yoes buenos, pues uno dice, ya no más. Pero después por recurrencia vuelve y uno cae.